Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos, 12 horas 20 minutos, estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y aquí estoy con 5 magníficos tertulianos, los 5 magníficos que vamos a debatir sobre temas de actualidad. No obstante, yo quiero decir varias cosas antes. Una, que tenemos en estos momentos 22 grados centígrados en la ciudad de Puerto Llano, un poquito fresquito, venía bien. No vamos a llegar más allá de los 26 en el día de hoy, pero qué maravilla de temperatura. Así que disfruten y aprovéchense. Por otro lado, también 2 noticias tristes. Una, que acaba de morir, anoche murió María Teresa Campos, que es una de las figuras más influyentes de la televisión nacional. Descanse en paz. Me conmueve la anécdota que explicaba el padre Ángel anoche y decía que fue a verla y le dijo, se va y ya la están esperando. Que en paz descanse María Teresa Campos. Y luego la otra noticia, también no menos triste, aunque de otra índole, es la visita de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, a un delincuente, a un prófugo como Puigdemont. Yo creo que inmediatamente tenía que haber sido cesada ya, está tardando. Pero no se preocupen, en España no pasa nada y no va a pasar nada. La Dana, dice nuestro querido Manuel Tabas, que es lo que está pasando en España, otra cosa no. Nuestros queridos tertulianos, don Escolástico González, buenos días. Buenos días, felices fiestas a todo Puerto Llano, fiestas pasadas por agua, y también sumarme a las condolencias, pero unir a las mismas los 3 fallecidos que ha tenido Castilla-La Mancha. Nos hacemos eco también de ellos, sí. Por estas inundaciones y climatología adversa que hemos tenido en los últimos días. Don Manuel Alarcos. Pues nada, unirme a lo que acaba de decir Escolástico, no llueve nunca a gusto de todos, es absolutamente necesario que se llenen los pantanos y que no tengamos carestía de agua, pero todo tiene un coste y tiene un precio, y desgraciadamente cuando la naturaleza se cabrea, pues se desborda. Y a eso le añades también algunas construcciones que se hacen en sitios que no se deben de hacer, y eso pues nos ocasiona muertos, por desgracia. Don Félix Calle. Buenos días. Don Julián, pues yo creo que lo que decías de María Teresa Campos es que con el tiempo se pondrá en su lugar, igual que a Yolanda Díaz. Es el primero de los 3 que habla de Yolanda. Los otros 2 señores han callado, no sé por qué. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Buenos días. Un placer, como siempre, compartir con estos maravillosos tertulianos, aunque estamos a falta de las féminas y no creemos que nos puedan acusar de otras cosas porque no han podido venir. No es cierto, hay que decir que no han podido venir. En sus quehaceres, pero... Tenemos 3 féminas que son Rosa Porras, nuestra querida también Paula Fernández y nuestra querida también Carmen Quintanilla, que algún día vendrán. Efectivamente. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días, yo me sumo a lo de Félix. Yolanda Díaz ya está en su lugar, en el limbo de las políticas. Se ha retratado, ¿verdad? Sí, se ha retratado ella sola y parece mentira. Pero no va a dimitir, ni la van a hacer dimitir. Ni va a dimitir ni nada, ahora lo Eso solamente ocurre en España, en Europa hubiera durado 3 segundos. Es que España es diferente. Bueno, pues nada, dicho esto, vamos con los temas. La editorial que ha puesto Pepe González acabo de hacerla ya. Por eso vamos a hablar
con los tertulianos. Y vamos a hablar del primer tema, que es la propuesta de pacto de gobierno del señor Núñez Feijóo. Ha propuesto a Pedro Sánchez, en esa reunión que se ha producido rápida y que no quería o no bien venida por una de las partes, ha propuesto 2 años de gobierno y un acuerdo de 6 pactos de legislatura, como regeneración democrática, independencia judicial, garantizar pensiones, pacto del agua, saneamiento económico y financiación autonómica. Don Escolástico, ¿por qué no se ha pactado? Uy, qué difícil. Es muy difícil el tema, muy difícil. Pero yo voy a dar una opinión muy personal, ¿no? Es decir, que posiblemente se preste, como siempre, a debate también y a interpretaciones, ¿no? Yo creo que en este momento asistimos a dos cosas, ¿no? Un relato de las formas que estamos viendo, y hay una cuestión de fondo. En cuanto a las formas, por decirlo de alguna manera, que es lo que se está sucediendo en este momento en la investidura, yo creo que Feijóo era consciente desde el primer momento que no tenía mayoría suficiente para poder optar a la investidura. Sin embargo, el rey le propuso, porque el PP mandó los mensajes necesarios para que el rey le propusiera. El rey, o el jefe del Estado, se vio en la necesidad de hacerlo porque determinados partidos no asistieron a la ronda de conversaciones con el propio monarca, y entonces, bueno, pues no tenía. El partido que le ofrecía más apoyos era Feijóo, aun siendo consciente de que posiblemente no obtuviera la mayoría, ¿no? Y eso hace que el rey o el monarca le designe. A partir de ese momento, lo que asistimos es a ver quién configura el mejor relato de cara a 2 cosas. Una, o a que haya investidura que la pueda alcanzar Pedro Sánchez desde la oposición, o la otra, a que se repitan elecciones. Y estamos asistiendo a unas partidas de ajedrez para ver quién se lleva la opinión pública, o quién gana el relato de la opinión pública. ¿Por qué? Pues mi opinión personal es que Feijóo lo tiene prácticamente todo perdido. Él sabía que la investidura no iba a resultar, no tiene los votos. Él sabe que los puentes estaban rotos con el Partido Socialista, porque no se puede hacer una campaña de acoso y derribo al Partido Socialista donde es España o Sánchez, donde el sanchismo era lo que había que derogar y lo que había que hacer, y luego pedirle al sanchismo que te apoye precisamente para salir presidente. Él sabía que estaban los puentes rotos ahí, pero sabía que estaban los puentes rotos también con el resto de los partidos, con el PNV, que está en una situación complicada de cara también a su siguiente proceso electoral en el País Vasco, y con la gente, Escolástico, no entiende que el PNV, que es un partido eminentemente de derechas, esté en contra de la derecha. Pues sí, porque la derecha unida a Vox, la derecha a ver, es que cuando hablamos de derecha hay una derecha constitucional, importante, con sentido de Estado, que ha venido gobernando este país y a la que todo el mundo, pues de alguna manera valoramos, ¿no? Que es la derecha que pueda representar Feijóo. Pero hay otra derecha, que es la que representa el partido más ultra, más a su derecha precisamente, que lógicamente se ha permitido decir en el propio Parlamento... Pero eso es tan como decir que el PNV es progresista. No, termino. Es que la otra derecha a la que se ha unido Feijóo se ha permitido decir en el Parlamento que si ellos gobiernan van a ilegalizar al PNV. O sea, es que cuando te dicen esto en el Parlamento... No, pues lo ha dicho en sede parlamentaria Ortega Smith, ¿eh? Pero no pueden hacer eso. No, pero lo ha dicho. Entonces, difícilmente un partido... Claro, es que esa es la manera de romper puentes. Luego, cuando llega el momento de la verdad, no podemos echar marcha atrás de todas esas cosas. Pero también es verdad que la sociedad vasca, aun siendo el PNV un partido de derecha, la sociedad vasca rechaza de lleno la alianza de Feijóo con Vox, lógicamente, ¿no? Y de cara a unas próximas elecciones que va a tener el año que viene, el PNV se vería superado, desbordado por el propio Bildu, que ya le ha ganado en estas últimas elecciones en número de votos, ¿no? Entonces no puede apoyar el PNV a la derecha mientras que la derecha represente la alianza con Vox. El PNV lo ha tenido claro, ha decidido apostar por la izquierda, porque además en la izquierda, en Pedro Sánchez, tiene el socio de gobierno actual, no nos engañemos. El PNV actualmente gobierna en esta legislatura y en la anterior gobierna el País Vasco porque está en coalición con el propio Partido Socialista. Y de cara a los próximos comicios del País Vasco, que es muy difícil que haya mayoría absoluta,
El PNV quiere asegurarse la coalición con el socio de gobierno actual. Entonces prefiere, lógicamente, mantener la alianza con el Partido Socialista, aun siendo de derechas, para seguir asegurándose la gobernabilidad del País Vasco. Esta es la razón que hay. Pero en Cataluña sucede 3/4 de lo mismo. Por eso este es un tema muy largo. Pero volviendo a la pregunta Sin primera... embargo, no debemos obviar que la mayoría de los españoles quiere un pacto PP-PSOE, PSOE-PP. Bueno, yo no estoy muy seguro de eso. Pues don Manuel Ararco, no estoy ¿usted muy está seguro Bueno, de eso? Se me Bueno, quedaron cosas en pues, el tintero con para la relación a la segunda primera ronda. pregunta. Si La en la segunda segunda ronda. ronda lo intentaré exponer. Pues yo he apuntado aquí los 6 puntos. Entonces, en principio, yo creo que un pacto de legislatura de salvamento nacional, pues a estas alturas, pues no lo sé. Yo primero pienso que España no está tan mal como para que tenga que venir nadie a salvarla. Creo que España es hoy en día lo que los españoles quieren que sea. Bueno, no queremos que vuelva Franco, No, ni creo que reutite. Y volver otro peor. Entonces, punto por punto. Regeneración democrática. ¿Tanto se ha degenerado la democracia en España? Yo pienso que no hay tal degeneración democrática. Creo que la democracia va bastante bien, con sus altibajos, como es natural, y creo que la democracia está lo suficientemente regenerada, que no hay que venir a regenerar nada. Independencia judicial, es que no la hay ahora. Antes habrá que arreglar lo del Consejo General del Poder Judicial, que esto está paralizado precisamente por los que quieren el pacto. Garantizar pensiones, es que no están garantizadas. Pues no. Las pensiones, yo creo que hay una ley de pensiones donde están garantizadas. Lo que no están es blindadas. Deberían de estar blindadas en el título 10 y protegidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero hay una ley de pensiones, con lo cual las pensiones se van a revalorizar en los próximos años y sucesivos en el mismo porcentaje del coste de la vida. Pacto del agua. Ya no va a haber más trasvases a Murcia. Desde La Mancha no va a haber más trasvases a Murcia, a Alicante. Esperemos que se trate de ese pacto del agua, porque claro, ese pacto del agua que nos afecta tanto aquí, que en la cabecera de Buendía los habitantes de los pueblos alrededor no tienen agua, y que se está perdiendo un montón de metros cúbicos ahí en el Deltebre, en la delta del Ebro, y que no están regulados igual que están regulados pues la verdad es que habría que analizar esto, y en los sitios que tiene el mar, pues potenciar las desaladoras, que no podemos andar pendientes de los acuíferos ni de los pantanos. Saneamiento económico. Es que está enferma la economía, y aquí espero que Félix nos dé luz. Sobre esto, Félix nos dé luz. Eso es muy largo de explicar. Porque yo pienso que el aceite cada día más caro. No está tan enferma. Depende de dónde lo compres. Financiación autonómica, punto 6. Monográfico. Financiación autonómica. Poner a funcionar el Senado, pienso yo, como Cámara de Representación Territorial. Y luego... Pero que pinta muy poco, ¿verdad? Pinta poco. Y luego, pues, no olvidar que nuestro caudillo, que en paz descanse, no trataba tampoco a España por igual. Ni era una España grande. Pero no vas a hablar ni ahora era del una caudillo, España por libre, favor. Manuel, ni era una España única. Manuel, eso lo prohíbo yo, que hables del caudillo ahora, por favor. Solo Cuanto faltaba tanto eso. habla de él, Don por Félix algo Calle. será. Bueno, para dejar claro que ya tenía sus privilegios, que estaba Pero los privilegios hay en los todas fueros de épocas los fueros de y con Navarra, todo el tipo de cociente gobernantes. vasco y todas esas cosas. A ver, don Ya Félix estaba. Calle. Bueno, pues yo creo que este pacto ya estaba abocado al fracaso. ¿Por qué? Principalmente porque los dos líderes están diametralmente opuestos. No solamente ideológicamente, Yo creo que se odian, ¿verdad? sino personalmente, a eso voy. O sea, por las dos cuestiones, ¿no? Claro, Feijóo ha ganado las elecciones, eso no se puede olvidar, ¿eh? Y lógicamente quiere formar gobierno. ¿Va a poder? Muy difícil, posiblemente no pueda. Pedro Sánchez tiene más posibilidades de formar gobierno a pesar de haber perdido las elecciones, que no se nos olvide que las ha perdido. Pero claro, tiene ahí un batiburrillo de colores políticos que parece un arco iris político. Hasta 11 partidos, ¿eh? hasta 11. A mí, sinceramente, esto ya está debatido, ¿no? No voy a generar ahora otra polémica porque ya se debatió aquí en su día, se debatió.
Pero a mí, sinceramente, no es que me den miedo, es que me da vergüenza ajena. Y lo digo así de claro, vergüenza ajena. ¿Qué pasa con la propuesta de Feijóo? Pues parece ser que hasta que no ha llegado esta propuesta, esos 6 pactos no eran necesarios. Parece ser que todo funcionaba bien. ¿Por qué no se ha hecho antes? No lo pongas ahora encima de la mesa, porque parece que ha surgido a partir de las elecciones para acá. Y estoy de acuerdo contigo, Julián, no me quiero alargar mucho, que la mayoría de los españoles, yo me incluyo, quieren un pacto PP-PSOE. ¿Cuál es el problema? No hay nada más que un problema. ¿Cuál es? Los dos líderes, ¿no? Los dos líderes. No. O uno de los líderes. Que no piensan en España. Punto. Cada uno va a su bola, cada uno va a lo suyo, cada uno tiene sus intereses. Si pensaran en España, borraban todo lo demás. Y se prueba 4 años, y no pasa nada, si dentro de 4 años volvemos otra vez. Pero el problema es que no se piensa en España. Dice un WhatsApp que me manda Carmen Quintanilla diciendo: qué tristeza que España, un señor traiciona el Estado de Derecho constitucional y hoy se decide el gobierno, lógicamente, con Puigdemont. Don Mariano Rodríguez. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que han comentado los tertulianos. Más que nada estoy de acuerdo con lo que ha comentado Félix, pero también tengo que dejar claro ante la ciudadanía que nos escucha que este pacto que se ha llevado ahora, se tiene que llevar a acuerdo, pero que no ha llegado a ningún acuerdo, es muy sencillo. Mira, el cinismo y la hipocresía de los pactos del PP no tienen límite. Pretenden vender a los ciudadanos una cosa que hacen lo contrario. Mira, piden un pacto de regeneración democrática, cuando llevan toda una santa legislatura insultando a Pedro Sánchez, a los partidos democráticos, llamándolos asesinos, filoetarras, independentistas, rompedores de España, o que te vote chapote, que ese fue el ejemplo que han tenido durante toda la campaña. Un pacto por la independencia judicial cuando llevan 1.732 días sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Venden la sanidad pública cuando una alianza entre PP y Vox están dando opción que se haga la sanidad pública, se haga privada. Un pacto para garantizar las pensiones cuando dice el Partido Popular que si ellos llegan a gobernar, eso lo van a modificar. Mientras se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional, que han votado en contra de llegar a los 1.080 euros. Se oponen a los permisos de paternidad, se oponen a los permisos de la ley del permiso. Un pacto por el agua mientras destruye Doñana y una UNESCO retira que le da un plazo de 15 meses para restituirlo. Un saneamiento económico mientras propone en su programa electoral que desaparezca la autonomía. Un saneamiento económico donde el señor Feijóo se le olvida exigir a la banca 65.000 millones que le prestó Rajoy y están aún sin devolver. O vaciar la hucha de los 60.000 millones de la hucha de las pensiones. Un pacto sobre financiación autonómica y el señor Feijóo dice que las comunidades, entre ellas la Comunidad de Madrid, que está apartheid, cuando el gobierno del señor Sánchez y el resto de la comunidad autónoma han recibido la mayor financiación política de la historia, 18.546 millones de euros. Esos son los pactos que quiere el señor Feijóo cuando vende otra cosa por la puerta de atrás. He recibido un WhatsApp de Julián Gómez que piensa Yo que también. Manuel Tabas está en minoría y por eso nos dice: de verdad este hombre, se refiere al presidente Sánchez, no tiene capacidad para discernir que 2 o 3 años más de Moncloa no compensa descuartizar y vender a España. No tiene un mínimo de decencia. La Moncloa no es vitalicia. Mejor vete con un mínimo de honra, dice. Bueno, pues Vox ya no ataca feroz al PNV, le levanta el veto buscando favorecer a Feijóo. Vamos a ver, entre los líderes políticos se han dicho de todo, y no se acuerda de los debates que tuvieron tanto Aznar como Felipe González, diciéndose todo. A Feijóo le han llamado giraldillo, cortaviento, le han llamado extrema derecha, derecha extrema, le han llamado un montón de cosas. Una cosa es lo que se dice y otra cosa después son los acuerdos. La política es el arte de consensuar, de llegar a acuerdos. Y esa política la debemos hacer todos. Yo estoy en la tesis de nuestro amigo Félix, en el que aquí no hay estadistas, no hay gente que piense en España, sino que están pensando en lo suyo personal, en su poltrona, en seguir aferrado al poder como sea. Si hay una derecha mala, a la derecha del Feijóo, ¿qué me cuenta de la izquierda que hay a la izquierda de Pedro Sánchez? ¿A ti te da garantías un partido como Bildu o un partido como Junts per Catalunya para nosotros juntos por Cataluña? ¿Qué garantías te da eso? Hablábamos antes de un gobierno Frankenstein, pero es que Frankenstein lo han dejado ya aparte. Es que este ya es un gobierno que no llega. Y tanto uno como otro no tienen los suficientes acuerdos, ni acuerdos
tiene Feijóo para formar gobierno, ni acuerdos tiene a día de hoy Pedro Sánchez para formar gobierno. Otra cosa es lo que Pedro Sánchez ofrezca o lo que Pedro Sánchez quiera, porque ahora prácticamente la Constitución cabe todo, es decir, se puede, es como un melón que se puede abrir cuando se quiera y como quiera. Mira, el turnismo ha existido siempre en España. En el siglo XIX ya se turnaban los partidos políticos. Y hubo un rey, que fue Alfonso XII, que quiso, por el bien de España, para acabar con los pronunciamientos militares que entonces había, para acabar con el republicanismo, que era la peor lacra que había en España, y para acabar con la guerra carlista, llegó al turnismo. Fíjate hasta qué punto que ha dejado para la historia una frase épica. Muriéndose de tuberculosis, entre toses y agonías, le dijo a su mujer Cristina: Cristinita, guarda el coño y ya sabes, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas. Se turnaban los dos partidos, un partido conservador y un partido liberal, completamente opuestos, que se habían puesto verdes. Y en los pactos del Pardo, esos dos partidos llegaron a un acuerdo por el bien de España. Y también salió la famosa frase de que las elecciones no forman los gobiernos, son los gobiernos las que hacen las elecciones. Que entonces apareció lo que era el pucherismo en España. El rey suspendía los actos, convocaba elecciones y decía: ¿quién tiene que gobernar? ¿Cánovas o Sagasta? Y se hacían las cosas para que la gente votase al partido que tenía que gobernar. Y después gobernaba el partido siguiente. Don Escolástico. Bueno, yo antes me quedé en el relato que estaba haciendo, en el discurso que tenía en la cuestión de la forma, ¿no? En este momento estamos asistiendo a una cuestión de forma para ver quién se lleva el gato al agua de la opinión pública de cara a una posibilidad de repetición de elecciones. Pero hay una parte también importante en todo esto, en la legislatura, en el pacto de investidura que propone Feijóo, que es un poco de mentira, ¿no? Una investidura fake. Él sabe que no tiene posibilidad de obtener la mayoría, pero sin embargo quiere seguir adelante con ella, quiere que perdamos el tiempo durante más de un mes y pico, que además pidió tiempo al Congreso, a la mesa del Congreso, para poder retrasar la propia investidura, lo que supone un vacío de gobierno, de un gobierno en funciones, porque en el fondo lo que está buscando es asegurar su propia continuidad dentro del partido. Feijóo tiene un problema en este momento, y es que si se presenta a las nuevas elecciones y las pierde, ya se le acabó su posibilidad de seguir estando al frente, y tendrá que venir el relevo del propio Partido Popular. Entonces prefiere en este momento que estemos discutiendo sobre la forma y sobre la manera de conformar la investidura, sabiendo que la va a ganar Pedro Sánchez, porque de esa manera él se asegura continuar en la oposición los próximos 2-3 años que dura la legislatura y volver a ser candidato en las próximas elecciones. Feijóo se está jugando su continuidad dentro del partido y él sabe que no va a ser presidente del gobierno. Entonces esas son las formas a las que estamos asistiendo. Pero prescindiendo de las formas ya, que son muy importantes para conocer de qué se está hablando y por qué se está hablando de la manera que se hace, vamos a entrar en la cuestión de fondo, que es la otra, ¿no? En España tiene un problema de fondo, que es la convivencia territorial en este momento, o la ordenación territorial, la ordenación del territorio. España no se puede gobernar sin Cataluña, sin el País Vasco y demás. Y estas son, en este momento, comunidades punteras que están pidiendo que se haga un cambio y que han tenido unos resultados en las elecciones que son las que han condicionado al resto de España. Ese cambio se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer desde una manera radical, como pretenden unos, o se puede hacer de una manera pactada o consensuada, como pretenden otros. Pero lo que está claro es que, al final, la forma de gobierno que tiene España de las autonomías, y esto es algo como concepto que tenemos que entenderlo para ver el discurso de fondo que hay, la forma de gobierno que tiene España de las autonomías es una forma de gobierno cuasi federal, por el nivel de competencia que tienen las comunidades autónomas. Sin embargo, los instrumentos de gobierno que tiene España
no están a la altura de las competencias que tienen las propias comunidades autónomas. Estamos y se todos produce... equivocados y los catalanes y No, los no, no, vascos no, no, llevan no, razón. no digo eso, no digo eso. Perdón, voy a repetir otra. La forma de gobierno de España, de las autonomías, es cuasi federal. Sin embargo, los instrumentos que hay no son instrumentos con los que se pueda gobernar. La pandemia nos dejó una experiencia con la cogobernanza, una palabra que aprendimos todos en ese momento, cogobernanza, donde estaban todas las comunidades autónomas intentando sacar adelante determinadas fórmulas de gobierno, que no puede continuar porque la cogobernanza no es. Habrá que dotar de instrumentos de gobierno a las comunidades autónomas y al propio Estado para que pueda funcionar. Lo que hoy algunas comunidades autónomas que son punta de lanza, como País Vasco y Cataluña, están pidiendo, hay otras comunidades, termino, si me permito, hay otras comunidades que están deseando que se produzca para avanzar ellas también. Pero como son la pregunta es, Valencia, en el Andalucía caso y Galicia, de que estas también elecciones, quieren. querido escolástico, estas elecciones no hubieran sido tan reñidas y no tuviera la posibilidad Pedro Sánchez de gobernar, ¿tú crees que eso sería un planteamiento en estos momentos? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que ya fue en la Este legislatura planteamiento anterior. se hace por una necesidad de pero en la gobierno, nada más. En la legislatura anterior ya hubo un problema de resolver. A ver, nosotros a Cataluña le pegamos fuego hace 4 años. Desde el punto de vista. Bueno, ahora con fuego, la amnistía entre vamos comillas. a darle la razón. Pero bueno, con la amnistía pero vamos a en decir, Cataluña llevaba se creó razón. un problema. Había, Lo 2 habéis hecho muy millones, bien había todo. 2 millones de personas, pero es que, de verdad, había 2 millones de personas que se querían ir de Cataluña, se querían ir de España. En el País Vasco hemos tenido la violencia Bueno, terrorista. entonces con la hasta amnistía hace les 12 reconocemos años. que estaban No, en su derecho. Lo que tenemos que reconocer ¿No? es que hay un problema Hombre, por favor. de territorio en España y que lo tenemos que resolver Y el de una o de prófugo otra viene a manera. gobernar. Bueno, Don Manuel. no me Bueno, dejas pues, terminar, sí, no pues, pasa nada, sí, no pasa nada, no sí, pasa sí. nada. ¿Cómo nos vas a hablar? No pasa Manuel, nada. ha mencionado Manuel el tema de la Constitución. Yo creo que las constituciones, tanto la española como la de otros estados, pues son reformadas pues, cuando sea necesario para la población. Y esta nuestra ya ha sido reformada. Luego tenemos que tener también presente nuestra Constitución y tener presente también que aparte de la Constitución tenemos 17 estatutos de autonomía distintos, todos ellos aprobados y que creo que se pueden desarrollar más, Entonces, pues yo creo que no tenemos que tener miedo absolutamente de nada. Siempre y cuando las cosas se hagan dentro de la Constitución. Miedo no es la palabra adecuada, preocupación sí. A cojones, Bueno, diría yo. Yo no creo, yo creo que las cosas van a ir por su cauce, porque... ¿Su cauce cuál es? Su Pollito? cauce es... Pollito, yo ¿cuál es? tengo una Ceder todo lo que piden los una catalanes y los filosofía muy vascos. Ese es sencilla. el cauce, ¿no? Vamos, Claro. todo lo que piden no se les va a dar. Y lo saben ellos, y lo saben los Sánchez, Bueno, lo saben todos los que están veremos, negociando. no meta la mano en fuego. No se les va a dar. Eso por un lado. Ellos saben que no se les va a dar y van a sacar lo que puedan en las negociaciones. Eso es lógico, siempre lo han hecho. Estamos ahora dejando las vestiduras como si esto fuera la primera vez. Y aquí ha gobernado con los nacionalistas, pues todos, todos los que ha sido necesario, que gobiernen cuando los ha dictado, pues ahí han estado y han sacado taja de todos los partidos. A los cuales ha hecho falta. La pela es lo que ha sido siempre, desde Jordi Pujol hasta ahora. Entonces, pues no creo que van a sacar partido y van a sacar provecho. Pues claro, que lo van a hacer. Félix. Me alegro por el optimismo de Manuel. Oye, alegras el día. Tú, el optimismo, joder, no veas. Claro que hay un problema territorial, pero no se puede solucionar a cualquier precio. Claro. Yo le he dicho, vamos a centrarnos en los catalanes, no vamos a meter aquí a los vascos. Rufián dijo el primer día que bajo ningún concepto iba a echar marcha atrás en el tema de la independencia. Lo dijo. Y perdóname la expresión, no creo que está en la RAE, que le importaba un carajo España y el Estado español. Sé que lo dijo. Pero cobra del Estado español. Hombre, claro, naturalmente. Claro. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez? Con esas premisas le va a aceptar, que va a ser mentira, que no le puede aceptar, si es que choca jurídicamente y constitucionalmente con 1000 cosas, es que le está vendiendo el burro. Le está vendiendo el burro. Al final, habrá pleitos de temas de todo, políticos, jurídicos, internacionales, de todo tipo, porque no le puede dar
porque está prohibido, porque está penalizado lo que le está ofreciendo, lo que está diciendo. Por eso hablamos en una tertulia que se van a repetir las elecciones. Es que como no se repitan las elecciones, una de dos, o es presidente Feijóo, que es muy difícil, o Pedro Sánchez le está ofreciendo y le está mintiendo y le está ofreciendo lo que no está en los escritos. Y lo que no puede Es verdad, no es verdad, si es mentira, si es que además él sabe que no le puede ofrecer eso y que él sabe que sale ERC, Rufián, Puigdemont y todo el mundo diciendo y exigiendo algo que no le puede dar, si es que no se lo puede dar. Me gustaría, ahora cuando termine Felipe, ¿no? Bueno, es que no se puede. Entonces dice, Feijóo, dice Escolástico, es que no se tenía que haber presentado porque tiene... No, es que su obligación es presentarse y postularse como presidente. ¿Qué diría la gente si no se postula como presidente, aunque no lo sea? Imagina lo que diría la gente. Que ha ganado la elección y dice, pues este individuo, ¿de qué va? ¿Qué clase de líder es Eso este ya lo tío? hizo y se equivocó a Rimadas en Cataluña, ¿no? Claro que se equivocó. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, hombre, él lo mismo piensa y lo mismo tiene la seguridad de que va a perder. Pero anda, que queda en menudo lugar queda si no se propone y si no se propone como presidente del gobierno. Es que es lo lógico. Que no va a salir. Bueno, ya veremos si sale Pedro Sánchez. Porque a la vista de lo que está ofreciendo, vamos a tener un problema claro, gordo. Si yo comparto un poco contigo lo que estás diciendo, porque si no sale tampoco Pedro Sánchez, lo que vamos es a elecciones, a una repetición de elecciones, como decía al principio. Entonces lo que se está construyendo en este momento es un relato por parte de los dos grandes partidos de cara a una posible repetición de elecciones, ¿no? Es decir, entonces cada uno lo está haciendo desde una óptica y construyendo ese relato. Es posible, sí. Entonces, es triste también asistir a una investidura fallida sabiendo que solo forma parte de un relato de cara a una posible repetición de elecciones. Porque, no nos engañemos, Feijóo se comporta en unos determinados momentos más como líder de la oposición que como líder investido de autoridad del rey en este momento para formar gobierno. Es decir, ¿qué necesidad tienes de pedir esta mañana la dimisión de Yolanda Díaz si le quedan 15 días estar en el gobierno si tú formas gobierno? Y sin embargo está pidiendo como si fuera un líder de la oposición. Pero lo viene haciendo días pasados también, pidiendo cosas como si fuera el líder de la oposición. Y luego simplemente, ya dejó paso para a otros que hable compañeros. Mariano y Manolo, simplemente una cosita es que ayer, en una encuesta de opinión pública que había publicaba El País, que lo habréis visto todo, y decía qué grupo lo ha hecho, ¿no? Es posible que El País alguien piense que es tendencioso. Decía que más del 47% de los ciudadanos estaba a favor de una desjudicialización exactamente del problema Cataluña, incluida la forma que tuviera que tener la amnistía. Esto lo decía. Y ahondando en ese mismo criterio, en la encuesta ayer, que habréis podido leer todos, decía que solo un 6% de los votantes del PSOE estaba a favor de un pacto PSOE-PP, y un 26% de los votantes del PP a favor de ello. Lo decía El País. Lo decía El País, sí. Vale, y la cadena SER también. No, lo decía El País. Lo digo porque son los dos medios más subvencionados por el gobierno de España. No es tendencioso El País. Adelante, Manuel. Pero en el tema de encuestas todo el mundo sabemos cómo son. Vamos a ver, la Constitución no se ha reformado ni se ha cambiado. Para cambiar la Constitución se necesitan 2/3 partes de los miembros del Congreso, es decir, 210 diputados. Eso no los tiene Pedro Sánchez ni aunque busque debajo de las piedras. Para tener los 110 diputados y cambiar cosas esenciales de la Constitución, necesita pactar con Vox, cosa que tampoco me extrañaría, porque con quien esté pactando para formar gobierno, pues no me extrañaría que incluso se fuese a la derecha de la derecha. Mariano, terminamos, que nos vamos a publicar. Yo pienso que podemos estar de acuerdo, podemos discrepar, pero yo pienso, como ha dicho Escolástico, que el relato verdadero viene de después de las elecciones municipales, donde Feijóo se postulaba ya como que iba a ganar las elecciones por mayoría absoluta. La prueba la tiene en que pesos pesados de Europa los tenía aquí ya, porque ya tenía conformado hasta incluso el gobierno que iba a hacer ya Rajoy, lo tenía pendiente. Está claro. No tenemos que ver más que la gente que tiene ahora mismo, diputados que tiene ahí, que eran parlamentarios europeos, que los tiene aquí, llámese González Pons, el resto y otros que hay, que el gobierno lo tenía ya hecho. Lo que pasa es que los resultados han venido y dicen, no, como dijo Michavila, ese inteligente que saca la encuesta perfectamente en GAS3, y dijo, no hemos equivocado, no te has equivocado, no, que España vio que venía la ruina y España se movilizó.
Bueno, eso es un tema de que seguiremos hablando de él, porque es plena actualidad, porque todavía no hay gobierno, porque todavía quedan más de 15 días para que sepamos si Núñez Feijóo puede conseguir la mayoría o no, y seguiremos hablando del tema. Permítanme que les dé una noticia de alcance, porque también lo dice el diario El País, fíjate. El juez del caso Negreira cree que hubo corrupción sistemática en el arbitraje para favorecer al Barcelona. Y perjudicó. Bueno, pero no pasa nada, lleven ustedes, no pasa nada. ¿A qué equipo Es decir, perjudicó? al de siempre, ¿no? Ahora, Es decir, si hubiera sido el Betis... han entregado más de Si hubiera 7 sido el millones Betis, de euros durante un montón de años a un señor que tenía influencia en los árbitros y estos a su vez en el arbitraje, pero no pasa nada. Este es el país en el que España nunca es pasa nada. Ahora, si llega a ser, como he dicho, al Betis, ya ves cómo se había pasado. Claro, pero el Barcelona, la pela es la pela y la independentismo, Oye, el Xavi dijo independentismo. ayer que él no se sentía beneficiado Claro, en ¿qué va a ningún decir? momento de Pero su vamos a ver, etapa Escolástico, ¿qué va a decir? profesional como Ni- jugador. pero ¿qué va a ni decir? como- Escolástico, ni mi Guardiola padre tampoco. de la fortuna de Jara. Claro. Bueno, señoras y señores, volvemos en unos minutos, nos vamos con los consejos publicitarios.